estamos de vuelta después de 2 semanas de campamento, intensas, cansadas, pero también agradecidos por lo que han sido, ¿no? Así en breve, algo que agradezcamos a Dios por estas 2 semanas. Laura, Ami, Adriel, bueno, Ami está allá. ¿Qué? Pues ver a chicos de manera seria tomar la vida cristiana y alabar al Señor y pues arrepentirse de algunas cosas y seguir creciendo en Él. Claro, eso es algo bonito, poder ver jóvenes que todavía son sensibles a la instrucción de la palabra de Dios y que lo toman en serio, ¿verdad? No lo hacen a un lado. Adriel, ¿alguna cosa que quieras agradecer a Dios por el campamento que regresamos apenas de allá de Gerona, Cataluña? Pues, gente que se ve animada, que se ve como que realmente quiere conocer, aprender y aplicar la Biblia, sensibles a la Escritura. También, ¿verdad, chicos? Que bueno, hermanos también que están haciendo su gran esfuerzo. Hoy eran pocos los encargados y eso agradecemos a Dios que hermano Josué, su familia principalmente, y hermano Jordi y su familia, bueno, y su esposa, estuvieron dispuestos a atender. ¿Cuántos seríamos? Unos 40 chicos 40 en total. Chicos y adultos. Okay, o sea, casi 50. Y bueno, y nosotros 4, que bueno, llegamos ahí a echar una manita, pero es algo de llamar la atención. Y eso también para quienes nos ven en el otro lado del charco y en otras partes de Europa o en otras partes del mundo, que oren por España. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, y si es España, mejor, ¿verdad? Si es España, mejor. Hay poca gente que está sirviendo al Señor tiempo completo comparativamente con otras naciones. Entonces es una oración que llevo haciendo desde 1988 y que animo a cualquier persona que me esté escuchando ahora que también se una con nosotros a hacer esta oración. Pero vamos a iniciar nuestro estudio de esta mañana. Estábamos cantando hace un momentito el himno Usa mi vida. Es un himno de verdad bonito, desafiante y que también es comprometedor. Es una petición, es un himno oración, un himno que dirigimos al Señor, pero como un ruego: usa mi vida. Y también una exhortación en función a la necesidad que la gente pueda ver el amor de Cristo en nosotros. Ahora, es de llamar la atención, estamos estudiando el Evangelio de Juan. Hemos hecho una pausa necesaria porque nuestros hermanos Bradley estuvieron con nosotros también y en un par de semanas nuestro hermano estuvo enseñándonos. Ahora me toca retomar lo que hicimos, esa pausa necesaria, agradecidos a Dios también por su presencia, su ayuda para construir puentes, para presentar el amor de Cristo a la gente de nuestro entorno, y que Dios nos bendijo también en esa semana en su presencia, con la relación, con el compañerismo, con el trabajo que se hizo durante esta semana antes de los campamentos y ahora pues con los campamentos también. Pero hemos estado estudiando el Evangelio de Juan y ya vamos por el capítulo 13. Recuerden, intento siempre poner en contexto general lo que es el propósito de la escritura del Evangelio de Juan. La Biblia dice que Juan mismo dijo que lo que él escribió fue escrito con el propósito para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida en su nombre, y se refiere ahí concretamente a la salvación, aunque podríamos hablar de otros aspectos de la vida que Dios también toca, transforma, porque aunque ciertamente es un tema de fe y del corazón, pero las cosas que ocurren en el corazón trascienden a manifestarse en nuestra vida práctica. Ahora, llegando a Juan 13, es interesante, antes de leer la porción que vamos solamente 2 versículos a tocar el día de hoy, es de llamar la atención que de manera muy frecuente en nuestra vida cotidiana tenemos que estar demostrando quiénes somos. ¿Se han dado cuenta? Vamos al banco y ¿qué nos piden? Identificación. Aquí en España el DNI o el NIE, dependiendo, ¿verdad? El Documento Nacional de Identidad o el número de identificación del extranjero. Dependiendo si eres extranjero o eres nacional, te piden un documento para que te identifiques, o bien el pasaporte si no cuentas con alguno de estos. Y además en España es obligatorio traer una identificación. De no traerla
te pueden multar con 80 euros si no la traes contigo, si tienen que llevarte a la comisaría, porque si cometiste alguna cosa o algún delito o hiciste algo sospechoso para verificar realmente quién eres y dónde vives, si no puedes demostrarlo en el momento, no solo te multan, te llevan a la comisaría para demostrar, tal vez con las huellas digitales o algún otro medio, para de verdad verificar tu identidad. Pero bueno, eso es bueno por temas de seguridad, pero también es bueno y es necesario pues cuando vamos al banco, por ejemplo, ¿verdad? Que insisten en verificar, insisten en verificar tu identidad, y qué bien, porque así pues garantizan que no te lleves el dinero o no se lleven el dinero de tu cuenta, se lo pongan a otra persona, ¿no? Que imagínate qué terrible sería que llegara alguien y que creyeran que eres tú y que pues con eso pusieran tu dinero en su cuenta o se le entregaran el dinero de tu cuenta a esa persona. Ahora que estuvimos en México el año pasado, tuvimos un problema antes de salir con el tema de la tarjeta que tenía, que evidentemente me habían clonado la tarjeta y el banco inmediatamente la bloqueó, pero tuve que ir el mismo día que volábamos, unas horas antes, a las 8, el vuelo salía a la 1, yo a las 8 de la mañana estaba en el banco para intentar arreglar el asunto, me tenían que dar una nueva tarjeta, un nuevo plástico, etcétera, etcétera. Pero lo tremendo fue esto, que aunque llegué con mi pasaporte, no era suficiente eso para identificarme. Tenía que presentar al menos 2 identificaciones vigentes para demostrar que yo era quien decía ser. Y entonces, aparte de que todavía me hicieron varias preguntas de seguridad, bueno, no me voy a decir qué, porque si no luego tú vas y ahí va a estar el asunto, ¿no? Pero bueno, me molestó de momento, porque yo estaba con la premura de que iba a tomar el vuelo y todo esto, pero al mismo tiempo hay que agradecerlo, ¿no creen? Porque aunque nos moleste en ese instante, porque estaba con la prisa y que estaba pensando que perdía el avión y que aún si hubiera sido el caso, pues ni modo, lo pierdo y se acabó la historia, y ya después los hubiera alcanzado ustedes acá, pero el detalle era que era mejor que ellos verificaran y que claramente yo era quien decía ser, para poderme dar la tarjeta nueva, para poder también cambiar el domicilio de la tarjeta, para que no hubiera otra vez un problema de esta naturaleza y pudiéramos solucionarlo más rápido. Pero, insisto, esta sociedad continuamente demanda que nos identifiquemos, y está bien, ahora con el COVID, como quieran decirlo, ¿verdad? Ya no sé, o COVID, o como lo dicen, ya no sé, el coronavirus, muchas veces cuando llegábamos a un lugar pedían que nos identificáramos. ¿Por qué razón? Porque si resultaba que hubiera algún brote del virus, podían ponerse en contacto inmediatamente contigo para aislarte y para decir, cuidado, porque es probable que te enfermes o que ya llevas tú también el virus por ahí. Ahora, pero lo que me llama mucho la atención de todo esto es que no basta con lo que decimos, tenemos que demostrarlo. Yo puedo decir, soy Ángel Alfonso Alviso Cantera, pero no basta con que lo diga, tengo que demostrarlo. Dichosos aquellos tiempos cuando solamente se tomaba la palabra, ¿no? Pero las cosas han cambiado porque la maldad ha aumentado. Y entonces no basta con que digamos, yo soy fulano, yo vivo en tal lugar, tengo que demostrar ese hecho si quiero que de verdad crean que lo que estoy diciendo es verdad. No basta con decirlo, tenemos que demostrarlo. Y en Juan capítulo 13 encontramos justamente la exhortación o el nuevo mandamiento que el Señor está dejando a los apóstoles. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35 solamente. Ya estuvo hablando, ya habían iniciado lo que era el festejo de la última cena. Todavía no había establecido lo que es lo que llamamos la cena del Señor o la comunión, ¿verdad? Cuando partió el pan, dio la copa y dijo que era la sangre del nuevo pacto, el cuerpo por el cual nosotros era partido. Pero sí había lavado los pies de los apóstoles, sí había dado ciertas instrucciones y había aún señalado que uno de los apóstoles le iba a traicionar, el Iscariote. Aún había dicho que el que le diera mojara el bocado y le diera, ese sería. Lo interesante, fíjense, es que tanto Juan como Judas estaban sentados cerca del Señor. En otras palabras, Judas Iscariote estaba sentado en un lugar de privilegio en la cena. Porque sí, en las actividades, en las celebraciones,
y Cristo siendo como el anfitrión que estaba dirigiendo lo que era esa última cena, las personas a su lado eran consideradas las más importantes. Y cuando el Señor señala que uno le iba a traicionar, y cuando le preguntan quién sería, y él dice que al quien le diera el bocado mojado, el pan mojado, ese sería, y al primero que le da es el Iscariote, y después se va al Iscariote. Lo curioso es que los evangelios también narran que le dio a cada uno de los demás, no le dio solamente al Iscariote, y en parte por eso no entendieron que se refería a Judas el Iscariote. Es más, Juan hace la acotación de que creían que cuando él salió porque fue a comprar algo que Cristo le encargó, o que fue a dar algo a los pobres. Esa era su confusión. Y también es interesante que cuando Judas sale es cuando empiezan a discutir de quién sería el mayor en el reino de los cielos, porque Judas el Iscariote había dejado el lugar de honor que tenía en ese instante. Entonces, si él ya no estaba, pues yo quería ese lugar, ¿no? Básicamente era lo que estaba pasando en esa escena. En ese contexto, Cristo dice lo siguiente, versículos 34 y 35. Después de decirles que tendría que morir y que iba a ser glorificado y glorificaría al Padre, y que no lo podrían seguir a donde él iba en el momento, pero que lo seguirían después. Versículo 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy. ¿Y cuál es el mandamiento? Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y luego el 35 subraya: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. En esta porción, el Señor, tras haber anunciado su partida, como he dicho, y haber insistido que sus discípulos no podían seguirle, insisto también yo en el momento, porque lo harían después, ahora comenzó a exponerles lo que esperaba de ellos. Ahora empezó a decirles la expectativa que tenía de ellos después de que él partiera al cielo. Y estableció que el amor debía ser la característica distintiva del discípulo verdadero, lo que el apóstol Juan enseñó con énfasis en toda su primera carta. Escuchen lo que dice 1 Juan capítulo 2, versículos 7 al 11. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Interesante que las tinieblas cieguen, ¿no? Uno pensaría que la luz ciega, pero aquí Juan dice que las tinieblas ciegan. Bueno, no puedes ver en las tinieblas, es a lo que se refiere, pero la manera en que lo expresa. Pero dice que el mandamiento es el mandamiento nuevo, el mandamiento de amar al hermano, porque en contraparte dice que el que aborrece a su hermano está todavía en tinieblas, pero obviamente el que le ama está en luz. Capítulo 3, versículos 10 al 11, mismo el primero de Juan. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, noten cómo lo subraya, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y ahora ayúdenme a leer el capítulo 1 de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 10. ¿Se dan cuenta cómo Juan está incisivamente señalando el asunto del nuevo mandamiento como el de amarnos los unos a los otros? 1 de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 10. ¿Qué dice? Ayúdenme fuerte y claro. ¿Qué dice? Lo que yo me aclaro un poquito la garganta. ¿Qué dice? Amarnos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor,
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora, yo puedo amar a Dios porque Él me amó primero, y en eso consiste el amor. Yo puedo amar, soy capacitado para amar cuando recibo el amor de Dios. Pero es interesante justamente Juan lo que señala, que este es el mandamiento, que nos amemos unos a otros. El amor es de Dios. Obviamente, si yo amo a Dios es porque Él me amó, y es porque es eso lo que me capacita a amar a otros. Y por eso subraya, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el versículo ahí mismo, versículos 20 y 21 de Juan 4, 1 de Juan 4, perdón. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces vemos que el apóstol Juan, el discípulo amado, que por cierto, aquí en Juan capítulo 13 es la primera vez que se describe a sí mismo como el discípulo amado, nos muestra claramente que quedó impactado con esa instrucción del Señor, y cómo Dios le sigue dirigiendo, cómo el Señor le sigue instruyendo, le sigue dirigiendo a escribir y a hablarnos de la necesidad de no solo amarnos, sino de lo claro o de lo identificativo que es que el creyente, el verdadero creyente en Cristo Jesús, manifestará en su estilo de vida un amor por los demás, porque eso es algo que Dios produce. En otras palabras, si no lo estoy produciendo, es porque el amor de Dios no está en mí y porque no he conocido a Dios, porque Dios es amor. Y esto, de una manera clara, lo deja de ver desde el principio. En primer lugar, quiero recordarles, y volviendo justamente a Juan capítulo 13, el mandamiento nuevo que no era nuevo. Así lo ponemos porque Dios, a lo largo de la historia, sigue enseñándonos en torno a la necesidad de amar como un mandamiento que Él nos establece. ¿Se acuerdan que en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, se ordena que amemos a Dios? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Todo tu corazón, o sea, hablando de el ser interior, hablando de lo profundo y lo verdadero de nuestra vida. Toda tu alma, incluyan decisión voluntaria, decido amar a Dios, emociones, de verdad, permito que mi pasión sea el Señor, intelecto, es lógico, es necesario, es imperativo, tengo que amar al Señor. Y luego dice al final, con todas tus fuerzas. Realmente no se puede ser más totalitario, por decirlo de una forma. El escritor de Hebreos, el Pentateuco, válgame, me fui lejos, ¿verdad? Del Pentateuco, Moisés nos muestra con toda claridad que es necesario, es imperativo amar a Dios de una manera total, no de manera parcial, no de manera, yo diría en mexicano, en español mexicano, pichicata, o sea, mezquina, donde le damos al Señor una parte de nuestra vida, donde el Señor realmente lo considero solamente como una parte de mi existencia, cuando deberíamos amarlo con todo el corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, como dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Pero la cosa no queda ahí. Antes, en el Levítico capítulo 19, versículo 18, mandó a amar al prójimo. Y miren cómo lo dice en el Antiguo Testamento, porque citamos mucho lo que Cristo sí nos dijo, verificando y subrayando este mismo mandamiento. Pero nota cómo lo dice desde el Antiguo Testamento. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego la firma, yo Jehová, Levítico 19, 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Mira cómo va la progresión. ¿Me hiciste daño? Dice el Señor, primero que nada, no te vengues. Y segundo, no guardes rencor. Y el antídoto para no guardar rencor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el promotor de ese amor, yo Jehová. Y ahí está. ¿Se dan cuenta la progresión de ese amor? No te vengues,
no guardes rencor, ama a tu prójimo como a ti mismo, y si tienes problemas para hacerlo, yo Jehová, firmo yo, puedes hacerlo, te lo mando yo, y Él es el que produce esa realidad. Entonces, es un mandamiento antiguo, es un mandamiento nuevo que no era nuevo. Además, no solamente eso, no solamente en el Antiguo Testamento, realmente en el Nuevo Testamento ya en varias ocasiones nos recuerda o se nos manda a que nos amemos. Entonces, dice Mateo 22, 34 al 40, los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y otra vez hay que subrayar este hecho, que le preguntó no por que tenía dudas, sino le preguntó por tentarle, para hacerle caer o buscar la manera de hallar en algún fallo al Señor y echárselo en cara en algún momento. Le preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Ahora me llama la atención que el Señor Jesucristo no lo dejó ahí. ¿Por qué no lo dejó ahí? Justamente por lo que dice Levítico 19:18. ¿Cómo le remata? Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora no le dijo todo lo demás, no te vengues, no guardes rencor, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová, porque realmente la intención del corazón de este fariseo era dañar al Señor con esa pregunta, y el Señor le responde con uno de los mandamientos que justamente atendían a no buscar dañar al prójimo, sino que amarle como a sí mismo. Es interesante que el Señor utilice ese pasaje y luego dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que la instrucción de parte del Señor ya había sido dada en otra ocasión. No era la primera ocasión, no era un mandamiento nuevo, sino más bien era un mandamiento que no era nuevo. Es más, Pablo lo entendió en Romanos 13, 8 al 10, y él aplica y nos dice claramente esto que Cristo mismo le enseñó al fariseo. No debáis a nadie nada, dice ahí, sino el amaros los unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y subraya y lo recalca al final diciendo, el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Por qué? Porque si algo le debo a la gente es amar, porque toda la ley se cumple en una sentencia, amar al prójimo como a uno mismo. Y por esa razón, si amamos a los demás, no les mentimos, no codiciamos lo que tienen, no les robamos, no les queremos matar, no les vamos a buscar cometer algún pecado de esos pecados que cometemos de manera horizontal el uno al otro, porque amamos al prójimo. Y por eso el amor cumple toda la ley de acuerdo a lo que tanto Cristo como Pablo nos recuerdan en la instrucción que nos dan. Y por último también, bueno, no por último, hay más porciones. Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una vez más Pablo diciéndolo, pero no solamente el apóstol Pablo, Santiago, el apóstol, el medio hermano del Señor, dijo, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Santiago capítulo 2 versículo 8. Entonces vemos que este mandamiento nuevo no era nuevo del todo. Vemos que este mandamiento nuevo ya había sido emitido en varias ocasiones, en varias circunstancias, y que el Señor mismo lo había instruido tanto en el Antiguo Testamento como durante los Evangelios. Ahora alguien dirá, bueno, cuando se instruye después ya el Señor lo había dado y eso ya no queda ahí, pero el punto es que es algo que el Señor nos instruye de manera habitual. Pero ¿qué es lo que este mandamiento nuevo era nuevo? ¿Qué había de nuevo para que el Señor dijera que era un nuevo mandamiento que les estaba dejando? Es el nuevo mandamiento
trae un nuevo parámetro. Esa es la realidad de las cosas. Este nuevo mandamiento era nuevo porque en este momento está introduciendo un nuevo parámetro distinto y novedoso por dos razones. Hay dos cosas distintas a los mandamientos ya expresados en el pasado en torno a amarnos, amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. ¿Cuáles son esas distinciones? Primero, es que era un amor sacrificado conforme al patrón establecido por el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, versículo 13, más adelante, que les dice, amaos como yo os he amado. No era solamente amar a Dios primero, no era solamente amar al prójimo como a sí mismo, sino dice Juan capítulo 15, versículo 13. Déjeme voy para allá para no citarlo incompleto. No lo escribí esa porción. A veces estoy leyendo aquí las notas porque escribí muchos de los versículos, pero en esta ocasión ese no. Dice, nadie tiene... este no era. Versículo 12. Con razón, no checaba. Ese es el versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea, en el capítulo 13 dice que nos está dando un nuevo mandamiento, que nos amemos unos a otros. Y en el capítulo 15 nos explica ese nuevo parámetro que hacía que este mandamiento antiguo fuera novedoso. Ya no era solamente ama tú, sino ahora ama como yo he amado. Así que le da un valor todavía mayor. Es un amor de carácter sacrificial. Es un amor que va más allá de simple y sencillamente decir te amo y no voy a hacerte mal. O te amo y voy a buscar tu bien. Es un amor que va más allá del simple hecho de no hacerle daño a nadie y hacer el bien, sino que es un amor que busca hacer el bien a la persona que dices amar, aunque esto signifique que sufras, aunque esto represente sacrificio de tu parte, sacrificio que realizaremos de manera gozosa. Porque tampoco es un asunto de sacrificarnos dolidamente y diciendo, mira cuánto sufro por ti y tú cómo me respondes. Eso no es amor, no es el tipo de amor que el Señor se está refiriendo. Cuando Pablo está diciendo en la epístola a los Filipenses que nosotros resplandecemos como luminares en el mundo, es interesante que en medio de esa epístola que trata prioritariamente de la actitud gozosa con la cual tenemos que enfrentar las pruebas, la adversidad. Él estaba en la cárcel, él estaba cumpliendo su ministerio y él está diciendo a la gente, a los creyentes, que nos gozásemos en medio de la adversidad también y que nos gozásemos siempre y que nosotros como hijos de Dios deberíamos no estar entre murmuraciones, quejándonos unos a otros, sino resplandeciendo en medio de una generación maligna y perversa, en medio de una generación en medio de la cual, insisto, resplandecemos como luminares en el mundo. ¿Cómo resplandece un creyente como luminario en el mundo? No quejándose, pero no quejándose a pesar de que está sufriendo. Eso es lo que está ponderando Pablo, sino gozándose. Y en ese mismo sentido, cuando Cristo está hablando de amar como Él ha amado, es amar con el gozo puesto por delante. Es lo que dice el libro de Hebreos, que el Señor Jesucristo, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Uno puede amar a los demás aunque sufra, no quejándose del sufrimiento, no viendo lo costoso que es amar, no quejándonos porque mira, a pesar de todo lo que estoy haciendo por fulano, por perengano, no, sino con un gozo genuino, con un anhelo ferviente de buscar el bien a la persona que amamos, que sea un bien verdadero, no lo que esa persona piensa que es su bien, no lo que aún yo pensara que fuera su bien, sino que lo que la Escritura, lo que Dios nos dice claramente que es su bien. Y cuando uno lo hace, aunque uno lo sufra, no mide el sufrimiento como algo que me está dañando, que me está costando mucho, sino que con gozo, con longanimidad, como la Escritura lo establece, estamos extendiéndonos para buscar ese sumo bien por la persona, con esa disposición gozosa de sufrir para buscar ayudar a la persona que decimos amar. Ese es el sentido de esta novedad del amor que no había Cristo explicado antes, que el Señor no había desafiado antes de ese momento a los apóstoles a amar como Él había repetido el mandamiento antiguo, amar al Señor sobre todas las cosas con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, pero también
había dicho amar al prójimo como uno mismo. Ese mandamiento era el antiguo, pero la novedad de este mandamiento incluye el hecho de que uno ha de amar como Dios mismo, como Cristo mismo nos ha amado. Y nos ama de manera comprometida, nos ama de manera sacrificial, nos ama de manera incondicional. ¿Se dan cuenta de esos elementos que contienen su amor? Porque justamente también la Biblia nos habla, cuando Cristo fue entregado, como Él nos amó. Bueno, dice el capítulo 13, creo que es el que dice, sí, versículo 3, versículo 1, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Así que el Señor nos muestra que es un amor comprometido, que es un amor sacrificado, que es un amor, como decía, que brinda todo y que busca el sumo bien. Y de esa manera el Señor espera que nosotros aprendamos o que nosotros podamos amar. Ahora, cuando lo escuchas así, se siente un tanto imposible, ¿no? ¿Quién puede amar así? ¿Te digo la respuesta? Nadie. Nadie puede amar de esa manera. Nadie puede amar de una manera genuinamente gozosa, genuinamente sacrificada, genuinamente sufrida, pero también callada, en el sentido de no estarme quejando por el sacrificio que estoy haciendo por alguien a quien amo, no estar reprochándole las cosas que he hecho por la persona para lograr que haga algo. Nadie puede amar de esa manera genuinamente. Nadie tiene la capacidad de desprenderse de una manera total y absolutamente desinteresada, incondicional. El ser humano somos egoístas por naturaleza. Buscamos siempre algo que nos beneficie en torno a relaciones. Esa es la realidad. Y a veces no lo queremos reconocer, pero nuestra naturaleza orgullosa, que queremos el beneficio, que buscamos nuestra ayuda, nuestro aporte, nuestro beneficio, insisto, que saquemos algo, nos impide ver o poder más bien amar de una manera sacrificada. De ahí que el segundo aspecto, el segundo parámetro que hay en este tipo de amor es el que nos capacita. Porque justamente en esta instrucción final del Señor, antes de ser aprendido, nos habla de la promesa del Espíritu Santo en nosotros. Por eso este amor es producido a través del nuevo pacto mediante el poder transformador del Espíritu Santo. No puedo producir yo esta clase de amor, y el Señor ahora ordena que nos amemos de esta manera y nos pide que nos amemos de manera sacrificial, de manera desinteresada, de manera definitiva y hasta el fin, gozosamente, aunque suframos, porque nos está proveyendo el medio o la capacidad para amar de esa manera sobrenatural por medio del poder del Espíritu Santo. Ahora, esta promesa no es nueva. Esta promesa viene desde tiempo atrás. Por ejemplo, Jeremías 31, 29 al 33, ya nos habla de esta capacitación sobrenatural de parte de Dios para amar como Él ha amado. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Por qué lo invalidaron? Porque desobedecieron, no permanecieron en las cosas que Él mandó. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿No les suena este pasaje? Según a los Corintios capítulo 6, versículo 14 en adelante. Y me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán,
desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ya de entrada aquí nos está diciendo que había un nuevo pacto. Ya de entrada nos está diciendo que de esta forma nosotros podríamos ya conocerle de verdad, tener su ley, bueno, en este caso la nación de Israel directamente, pero que ahí todavía no entendían que esta promesa iba a alcanzar a otras naciones, desde luego, de escribir su ley en nuestro corazón, de producir en nosotros sus propios mandamientos con el poder del Espíritu Santo. Ahora, Ezequiel capítulo 36, versículo 24 nos da más información. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras, a la nación de Israel, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Habla de la nación de Israel, pero en extensión podemos ver la aplicación y la implicación de los creyentes gentiles de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque es justamente lo que Dios ha hecho con nosotros. Cuando dice en Efesios 1, 13 y 14, número 1, que Él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y luego dice Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor. Empieza con el amor. El fruto del Espíritu empieza con el amor. El amor ágape, el amor que Cristo está diciendo que tengamos, el amor que nos pide que nosotros desarrollemos y que nosotros prodiguemos a la gente, amar como Él nos ha amado. Empieza con amor y sigue con gozo, paz, paciencia. ¿Por qué con gozo? Porque requeriremos el gozo para amar aunque nos duela. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice Gálatas 5, 22 y 23. Entonces vemos que este nuevo mandamiento es nuevo porque tiene un nuevo parámetro. No es igual al mandamiento del Antiguo Testamento y a un previo, donde se pedía a la gente simplemente amar a Dios con todo el corazón, donde se pedía a la gente que amáramos al prójimo como a uno mismo. Ahora se nos pide amar como Cristo nos ha amado. Y uno dice, pero eso es imposible. Bueno, es la razón por la cual es posible, es porque ahora lo que vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Cristo vive en nosotros y podemos amar con su amor porque Él está en nosotros. Cuando el creyente se entrega al control del Espíritu Santo, cuando nosotros nos humillamos y le pedimos a Dios que Él tome el control de nuestro corazón, nos produce su amor y podemos amar de manera desinteresada, de manera incondicional, de manera sacrificial, que ese es el sentido del amor con el cual Cristo nos ha amado. Nos amó no porque fuéramos amables, Él nos amó a nosotros primero sin tener nosotros nada digno de ser amado. Es más, Romanos 5:8 lo deja bien claro, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, que leímos ya hace rato, nos dice que en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y en ese contexto nos pide que amemos de la misma forma que Él nos ha amado. De manera incondicional, de manera total, definitiva, amar hasta el fin, comprometida, pero amar también sacrificialmente. Ahora nos dirigimos un poquito hacia, bueno, no un poquito, hacia la última parte de esta meditación. El nuevo mandamiento no era nuevo. El nuevo mandamiento es nuevo porque tiene un nuevo parámetro. El nuevo mandamiento es nuevo porque este mandamiento identifica al verdadero discípulo de Cristo. Vean Juan 13:35, bueno, 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Pero noten, y en esto conocerán, y me llama la atención, no me había fijado, cuando estaba preparando esto no me fijé de la siguiente palabra, ¿qué dice? Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos. No dice, y en esto conocerán que sois mis discípulos, dice, conocerán todos.
El Señor nos muestra que la identidad, por eso empezábamos al principio, nos pide la gente que nos identifiquemos. Y nuestra palabra no basta, les subrayaba. Tenemos que demostrar nuestra identidad. ¿Sí? El carnet, la identificación, el DNI, el NIE, el pasaporte, tenemos que identificarnos. No basta lo que decimos, tenemos que demostrarlo. Y Cristo está diciendo de los discípulos verdaderos de Cristo que la característica que nos debe de identificar, o no, que nos identifica como sus discípulos, es si tenemos amor los unos por los otros, con los otros. Pero dice que esa identificación la podrán ver todos. No es un tema de que algunos verán, no es un tema de que algunos serán capaces de percibir. La Escritura dice que todo ser humano podrá ver la genuinidad, la realidad, la existencia de un verdadero discípulo de Cristo cuando éste tiene amor para con los demás, pero ama como Cristo nos ha amado. No es te amo pasionalmente, no es te amo cariñosamente, no es te amo pues emocionalmente nada más, es un amor decidido. Es un amor que decide amar aunque la persona no merezca, porque a veces buscamos algo amable de la persona para poderle amar. Es un amor que decide amar, aunque la persona a quien le otorgo el amor no lo merezca para nada. Por eso dice, no te vengues, no pagues mal por mal, porque nuestra medida de amor es, bueno, me hizo daño, yo te hago daño. No, el amor dice, no, renuncio al derecho que tengo de que tú pagues las consecuencias de tus malos hechos y decido amarte aunque no lo merezcas, incondicional. Es un amor sacrificial. ¿Por qué? Porque busca hacerle bien a quien digo amar, aunque esto signifique pagar un precio. Pero ese precio lo pago no quejándome, sino gozoso. No diciendo, ay, pues tengo que amarlo, sino que de verdad el Espíritu produce el gozo de amar a alguien para ayudarle en su propia vida, aunque no lo merezca, aunque me haya hecho daño, aunque lo que sea. Ahora, diciendo todo esto, tengo que también matizar, porque lamentablemente hay gente que abusa del amor de los creyentes, y uno tiene que ser astuto en eso, no dejar de amar, pero tampoco ponerse como una alfombra para que nos pisoteen. Y cuando alguien nos está haciendo daño intencionalmente y que insiste en hacernos daño y no se arrepiente, pues más bien tendríamos que alejarnos de tal persona. Desde luego, seguir amándole, orando por ella, pero viendo que yo no puedo hacer un bien mayor por la persona, sino que me están haciendo daño continuamente, tengo que tomar distancia y orar por la persona y esperar en el Señor que haya algún momento en el cual uno pueda manifestar el amor directamente, desde luego del Señor, de manera clara, identifica al creyente, al Hijo de Dios, un amor sacrificial. Pero es obvio que en tiempos como los que vivimos tenemos que tener también cuidado, porque hay gente que abusa del amor del Hijo de Dios directamente. Hay que tener cuidado en ese sentido. Digo, lo tengo que decir porque lamentablemente vivimos en tiempos peligrosos. Este amor identifica al verdadero discípulo. Este amor sería como un sello. En esto todos conocerán. En esto conocerán todos, que sois mis discípulos. Conocerán todos. Debía de ser algo perceptible. Una vez más, a veces cuando hablamos con alguien de alguna situación, dice, no, es que tú no puedes ver mi corazón. Cuando amamos, es algo que es perceptible. Las cosas que hay en el corazón son perceptibles, de verdad. No podemos meterlas en una caja fuerte y decir, como está en el interior, tú no puedes verlo. Claro que no puedo ver tu corazón, pero puedo ver cómo te vistes, pero puedo ver cómo hablas, pero puedo ver qué actitud tenemos, pero puedo ver qué haces. Eso lo puedo ver. Y eso, como dice la Escritura, eso pone en evidencia lo que hay dentro de nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice la Escritura? Habla la boca. Lo que somos es lo que hay aquí adentro. Y eso manifiesta lo que hacemos. Más bien, condiciona lo que hacemos. Así que nunca nos justifiquemos como personas han hecho en el pasado, y a veces lo hacemos nosotros mismos, diciendo que tú no puedes ver lo que hay en mi corazón para saber realmente lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, pero vemos cómo reaccionamos, pero vemos cómo hablamos, pero vemos cómo vestimos, insisto, pero vemos qué hacemos.
y eso también son indicadores de lo que hay dentro del corazón. Hace años una persona me decía, tú no puedes saber si me he arrepentido, que yo me haya arrepentido o no del corazón. Pues yo digo que sí puedo saberlo, porque cuando veo que una persona responde agresivamente, cuando veo que una persona responde violentamente, irrespetuosamente, y no quiere acercarse a la persona con la cual tuvo un conflicto para simplemente sellar ese arrepentimiento pidiendo perdón, pues no hay arrepentimiento. Sencillamente, no puedo ver el corazón, pero puedo ver los hechos. No puedo ver lo que estás haciendo, pero puedo ver lo que... no puedo ver lo que hay dentro de tu corazón, pero puedo ver lo que estás haciendo. Y eso nos indica claramente, es el sello de identidad que cuando una persona dice que tiene, pero hace de una manera distinta, veo que no lo tiene. Sencillamente, es lo que Dios me dejó a mí para percibirlo. Amar como Él ama. Y cuando Él habla de cómo Él ama, habla de entrega, habla de sacrificio, habla de fidelidad, habla de determinación, habla de iniciativa de amar, aunque la persona no sea digna del amor de Dios. Bueno, nadie somos dignos, hay que recordar esto, porque a veces lo ponemos como si nosotros fuéramos muy dignos. No lo somos, no, para nada. Simple y sencillamente estamos queriendo subrayar de que a veces vemos a una persona que consideramos que no merece que nosotros le amemos, pero ese no es el asunto, si una persona merezca o no. La Biblia nos enseña que tenemos que amar como Cristo nos ha amado. Además, esta clase de amor sería algo que, como dice aquí, nos identificará siempre como discípulos de Cristo. Pregunta, ¿qué es un discípulo? ¿Un seguidor? Sí, pero recuerden que esa frase es corta, no refleja toda la profundidad de lo que es un discípulo, especialmente un discípulo de Cristo. Básicamente, un discípulo es uno que aprende porque quiere ser como su maestro y está buscando ser como su maestro. Entonces, cuando decimos un seguidor, pues no está limitada esa definición. Ahora, seguidor. Sí. Sí, tiene que ver con aquel que admira, imita. Sí, claro, sí tiene que ver, pero el punto está en que si no aclaro bien que quiero ser como, puede quedar como simple y sencillamente algo incompleto, ¿no? Alguien que quiere ser como su maestro, por lo que el amor que tendrían los discípulos, que deberemos tener nosotros como discípulos de Cristo, debe ser semejante al mismo amor del Señor. En otras palabras, es el sello característico de los verdaderos hijos de Dios. Es un amor sobrenatural que, ya he dicho, se sacrifica, gozoso, y que es producido por el poder del Espíritu Santo. No se sacrifica quejumbroso, no se sacrifica con dolor, haciendo notar el gran dolor que padece por causa de a quienes ama. No se sacrifica por aquellos que dice amar para que pueda ser reconocido su sacrificio, sino lo hace en silencio, en la humildad de no querer ser reconocido, porque lo que quiere es simplemente amar, aunque le cueste, aunque tenga un precio que pagar. Y yo termino simplemente con esta pregunta: ¿tienes tú este amor? El creyente en Cristo lo tiene, porque el Espíritu Santo lo produce. Y si eres creyente en Cristo y dices tú, es que no lo noto en mi vida, es que no estamos dependiendo del poder del Espíritu Santo, porque no es un amor que yo pueda producir por mí mismo. Es un amor, como he dicho, es sobrenatural, viene de Dios, viene del poder del Espíritu Santo, y viene de una vida humilde que se pone en el altar y dice: Señor, yo sé que me has amado, y yo no puedo amar como tú amas si no está el amor tuyo en mí, o no me gobierna tu amor. Por lo que tengo que acudir al altar tantas veces como sea necesario en el día para pedirle al Señor que me ayude, que tome mi corazón, que tome el control de mi vida, que esta palabra sature mi mente y que su Espíritu produzca ese amor. Cuando yo intento producirlo, será una imitación cutre, grotesca, que no durará, falsa, vacía. ¿Han sentido ese amor vacío de repente de parte de alguien? Ese amor de dientes para afuera. Pues sí, todos en algún momento lo hemos sentido y lo hemos dado, porque queremos obligarnos a obedecer. Es que Dios dice que tengo que amar.
Bueno, suena bien, pero no funciona así. Porque como estoy siguiendo a Cristo y como estoy dejando que Él me instruya con el poder de su Espíritu, implica que he arreglado mi vida delante de Él, que soy salvo. Implica que ahora Él es el Señor de mi vida, Él controla mi ser. Y que yo estoy buscando que Él de verdad reine en mi vida a través de que yo me consagre a Él continuamente, yo esté arreglando mi vida continuamente y esté dejando que su Espíritu llene mi vida y me dirija. Y por lo tanto, Él puede producir esta clase de amor. De otra manera, es una mera imitación. O diríalo así, es una mera falsificación del amor de Dios. Como el hombre moralista, que vive moralmente bien, que puede obedecer, respetar las leyes, no ser mentiroso, no ser un borracho, no ser un adúltero, no ser un ladrón. Es una buena persona delante de la sociedad, pero no delante de Dios, porque no ha arreglado su situación delante del Señor, porque no se ha arrepentido de su pecado y no ha buscado que el Espíritu Santo controle su vida. El Espíritu Santo llegaría a su vida si se arrepiente y confía en el Señor, porque una persona moralista igualmente irá al infierno, porque la salvación no se obtiene por ser una buena persona ante la sociedad, se obtiene por haberme arrepentido y haber confiado en Jesucristo como Salvador, porque eso es lo que hace al hombre perfecto delante de Dios. Cristo nos cubre con su sangre, nos justifica con su sacrificio y Dios nos declara justos por medio del sacrificio de Cristo. Yo puedo ser justo delante de la gente porque la gente no puede ver mi interior. Yo puedo comportarme bien delante de la gente, hacer muchas y muy buenas obras y la gente puede alabarme, pero delante de Dios sigo siendo la misma persona podrida por dentro que requiere perdón y salvación. De ahí que Cristo murió también por nosotros, que somos moralmente buenos, pero que ante Dios somos imperfectos y por lo tanto condenados. Y Cristo requiere perdonarnos, tú requieres ser perdonado. Y cuando una persona va a Cristo y le pide perdón y salvación, habiéndose arrepentido, Él nos salva y su Espíritu viene a nuestra vida y entonces nos capacita no a imitar falsamente su amor, sino participamos de su amor y por lo tanto podemos amar como Él nos ha amado. Él nos capacita con su propia presencia en nuestras vidas cuando dependemos de Él y cuando le buscamos. Si tienes este amor, eres su discípulo verdadero. Si no lo tienes, no eres de Él. Como dice 1 Juan capítulo 4, el que tiene el amor de Dios es de Dios. El que no tiene este amor no conoce a Dios. Y en esto, por eso, todos conocerán que somos sus discípulos. Si tuviéramos este amor, el amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado, el amarnos los unos a los otros con el amor producido por el poder del Espíritu Santo, el amarnos de verdad como la Escritura nos muestra. La gente está muy confundida en torno a lo que es el amor y lo sigue buscando. Y tristemente lo buscan en las pasiones físicas, desordenadas. Lo buscan en llenar su tanque de amor a través de adquirir posesiones, buscar reconocimientos, buscar el aplauso. Lo busca la gente, el amor, llenar su tanque de amor a través de un sinfín de actividades y excursiones. Buscan ese gozo y esa felicidad genuina que solo el amor de Dios puede dar. Insisto, lo buscan en todos lados menos en el lugar correcto. En la oferta tan grande Cristo da de perdonarnos y salvarnos, si tan solo acudimos a Él arrepentidos y le pedimos el perdón y la salvación. Y su amor, su perdón, es derramado abundantemente en nuestra vida, llenando nuestro corazón y capacitándonos para amar a otros. Así que yo quiero animarte en esta mañana a buscar a Cristo si no lo has buscado, para que su amor te perdone, para que su sacrificio te limpie, para que su persona habite en ti y con su amor podamos sentirnos amados verdaderamente y amar a otros como Cristo nos ha amado. Vamos a terminar aquí la meditación de esta mañana y vamos a invitarles siempre a que nos puedan seguir, no solamente en las redes, sino en las actividades que hacemos ahí en Toledo Capital, en el edificio Iberdrola Solimat, en las oficinas de Regus, en la primera planta, Avenida Europa, esquina calle Berna, número 1, primera planta. Ahí nos estaremos reuniendo a partir de septiembre cada 15 días, el segundo y último sábado del mes, y también
aquí en casa, en calle La Rosa número 3, domingos 11 de la mañana y también jueves a las 8:30 de la tarde. Así que gracias por estar con nosotros. Les pedimos sigan orando. Vamos a nuestra tercera semana de campamento. Que el Señor nos ayude a poder ser de bendición y también recibir la bendición de parte de Él, porque no solamente damos, recibimos también mucho cuando le servimos. Gracias por estar con nosotros, Dios los bendiga, y si hay alguna petición, alguna necesidad de oración, no duden en contactarnos por medio del número que aparece en esta página y también del Messenger o del correo electrónico. Dios les bendiga. Aquí estamos para servir en Olías del Rey, en Toledo capital. Dios los guarde. Nos despedimos hoy, pero seguimos orando los unos por los otros. Gracias por conectarse. Dios los bendiga. Preguntas, comentarios. ¿Qué número vamos a cantar ahora? Adriel, ¿qué vamos a cantar? El 271. Si voy a ir al campamento me voy a llevar una de estas hijitas, pero no voy a aguantarlas. Sí, está bien, hija. Pues yo creo que ella no se quiere desconectar del todo.